Bienvenido a Colección de Luz. Este audiolibro no es un manual de técnicas ni un catálogo de promesas fáciles, es un despertar. En él encontrarás aquello que los antiguos llamaron el misterio oculto, la clave universal. No se trata de un artificio mental ni de un truco espiritual, sino de la fuerza que sostiene al universo mismo, la energía silenciosa que convierte lo invisible en visible, lo informe en forma. Cuando esta clave se abre dentro de ti, ya no necesitarás correr tras la vida ni mendigarle a la realidad lo que crees que te falta. En lugar de eso, la realidad misma acudirá a tu encuentro, como un río que fluye de manera natural hacia el mar. Más allá de los límites de lo que percibes día tras día existe una dimensión silenciosa, un velo apenas perceptible que esconde una verdad tan profunda que, al descubrirla, tu existencia se divide en dos: la antigua vida, marcada por la lucha y la ilusión, y la nueva vida, regida por la certeza y la unión con lo eterno. Si sostienes este libro en tus manos, no es casualidad. Si estas palabras han resonado contigo, si sientes que esta verdad comienza a despertar algo en tu interior, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal para seguir recorriendo juntos este camino de conocimiento y revelación. Comparte en los comentarios lo que anhelas manifestar en tu vida. Capítulo 1. El círculo del esfuerzo y la raíz del vacío. En lo profundo de una ciudad bañada por anuncios luminosos y relojes que nunca se detenían, vivía Elías, un hombre que había hecho de la búsqueda interior el centro de su vida. Su pequeño apartamento estaba abarrotado de objetos que hablaban de su anhelo: velas medio consumidas, piedras energéticas cuidadosamente alineadas en la ventana, libretas repletas de frases motivacionales y un mural improvisado con fotografías y palabras que representaban la vida que soñaba alcanzar. Cada amanecer, mucho antes de que el bullicio despertara a las calles, Elías encendía incienso y se sentaba frente a su altar personal. Repetía oraciones que había memorizado de libros, seguía respiraciones cronometradas, escribía afirmaciones con la fe de quien traza conjuros. Su vida era un ritual continuo, como si cada acción fuera una ofrenda al universo que, en algún momento, debía responder. Pero los días se amontonaban como piedras, y su mundo exterior no se movía. La misma rutina, los mismos problemas, la misma sensación de estar encerrado en una jaula invisible. El brillo en su mirada se fue apagando poco a poco, como una vela que consume su propia cera. Bajo la apariencia de entusiasmo y disciplina, se escondía un cansancio que se volvía cada vez más difícil de ocultar. En sus noches más silenciosas, mientras la ciudad dormía, se sorprendía preguntando en voz baja: ¿y si la vida nunca me escucha? Ese pensamiento, apenas un susurro, era como una grieta que se ensanchaba con el tiempo. Aquí yace un secreto que pocos comprenden: el esfuerzo obsesivo es la máscara de la separación. Cuando buscas desde la carencia, no importa cuán bellas sean tus palabras o cuán firme tu disciplina, lo que emites al universo es la vibración de lo que te falta. El reflejo de tu interior se proyecta con absoluta precisión, no por crueldad, sino porque la existencia solo puede mostrarte lo que ya llevas dentro. Es como alguien que corre desesperado en un desierto, convencido de que necesita alcanzar un oasis lejano, sin notar que ya está bebiendo del manantial que brota bajo sus propios pies. La búsqueda frenética lo ciega ante lo evidente. Un atardecer, tras otro día lleno de intentos estériles, Elías se sentó en un banco junto al río que atravesaba la ciudad. El agua corría con calma, indiferente a su inquietud. A su lado, una anciana de cabello plateado observaba el fluir del río con una serenidad que parecía contagiar al aire mismo. Después de un largo silencio, pronunció unas palabras suaves, como si las hubiera dicho 1000 veces antes. No es que estés perdido en el río, es que olvidaste que tú también eres agua. Elías quiso explicarle todo: sus meditaciones, sus intentos, sus prácticas minuciosas. Ella lo escuchó sin interrumpir, con una sonrisa tranquila que parecía saber más que cualquier libro. Y en ese instante, la verdad lo golpeó con la claridad de un relámpago. Había pasado años suplicando a la vida que le respondiera, como si fuera una fuerza ajena, olvidando que él mismo era esa vida. Había actuado como una ola que intenta convencer al océano de cambiar de dirección. De pronto comprendió: el universo no atiende al agotamiento ni al reclamo. Atiende a la sintonía. La realidad no se conquista a la fuerza, se revela cuando reconoces que nunca has estado separado de ella. No eres un ser aislado mendigando señales. Eres la existencia desplegándose en forma de ti.
Práctica ancestral, las aguas inmóviles. Busca un espacio de calma, lejos del ruido. Siéntate en silencio y cierra los ojos. Respira profundamente y lleva tu atención hacia adentro. Percibe tu energía. Nota cómo se mueve, cómo se concentra en ciertas partes de tu cuerpo o de tu mente. Pregúntate con honestidad, ¿estoy alcanzando, forzando, buscando? ¿O me permito descansar en una certeza silenciosa? No intentes modificar nada. Solo observa. En ese simple acto de presenciar, sin lucha y sin juicio, yace la semilla de la transformación. Capítulo 2. Los códigos invisibles de la creación. En una biblioteca antigua, escondida entre callejones olvidados de la ciudad, Dorian pasaba sus tardes en silencio. El aire olía a papel viejo y a madera húmeda, y la luz del atardecer entraba por las vidrieras polvorientas, tiñendo de oro las estanterías. Frente a él, se apilaban cuadernos de notas llenos de frases subrayadas, símbolos arcanos y diagramas de energía. Durante años había probado todo lo que encontraba: meditaciones guiadas, afirmaciones diarias, rituales con velas, visualizaciones repetidas hasta el cansancio. Era un buscador disciplinado, un aprendiz incansable de las promesas de la manifestación. Y sin embargo, sus más profundos anhelos seguían fuera de su alcance, como estrellas visibles en el firmamento, bellas pero intocables. Ese vacío comenzó a revelarle algo. Quizás las técnicas eran solo la superficie, un mapa incompleto de un territorio mucho más vasto. Porque detrás de todo método, existen principios eternos que gobiernan la realidad con la precisión de una sinfonía cósmica. No son invenciones humanas ni secretos recientes, son las leyes invisibles que sostienen la trama del universo. La llamada ley de atracción no es más que la puerta de entrada, el umbral de un conocimiento más profundo. Quien se detiene ahí se queda en la fachada, sin atravesar hacia la arquitectura interior de la existencia. La ley de la correspondencia enseña que lo externo es siempre reflejo de lo interno, como un río que solo puede mostrar la pureza o la turbiedad de su fuente. La ley de la vibración recuerda que todo en el cosmos se mueve y resuena. No atraes lo que deseas con palabras, sino lo que irradias con tu ser entero. La ley de la certeza revela que la duda se disuelve cuando la verdad se encarna. Nadie discute si la tierra sostiene sus pasos. Del mismo modo, quien conoce estas leyes jamás cuestiona que lo alineado se manifiesta. Y la ley de la entrega muestra que la obsesión por controlar es una cadena que sofoca el flujo. Solo al soltar, el río encuentra su cauce natural. La mayoría de las personas, sin saberlo, se quedan atrapadas en el juego de pedir y esperar, como niños que intentan manipular un océano con un vaso en las manos. Pero las mareas no obedecen a la voluntad pequeña, responden únicamente a la armonía con el vasto mar. Un anochecer, al salir de la biblioteca, Dorian se encontró con un anciano sentado en los escalones de piedra. No llevaba libros ni amuletos, pero su sola presencia parecía envolverlo en una calma indescriptible, como si su respiración estuviera en sincronía con la del universo. «Has intentado llamar al universo con palabras», dijo el anciano, sin mirarlo directamente, «pero el universo responde al lenguaje de lo que eres, no de lo que dices». Esas palabras penetraron más profundo que todas las páginas que había estudiado. En ese instante, Dorian comprendió que sus prácticas habían sido un puente útil, pero también una trampa. Lo mantenían persiguiendo algo que solo podía manifestarse al encarnarlo. El cosmos no responde a ruegos ni a esfuerzos desesperados. Se mueve con exactitud matemática, con una danza perfecta. Y cuando entras en resonancia con esa danza, la vida fluye hacia ti sin resistencia. Igual que la luna gobierna las mareas sin esfuerzo, así opera el poder interior cuando se alinea con los principios invisibles. Ese día, Dorian dejó de pedir y comenzó a convertirse. Y todo lo que antes parecía distante empezó a fluir hacia él, no como un milagro externo, sino como el reflejo inevitable de su transformación interna. Práctica sagrada de la encarnación. Busca un rincón donde el silencio sea posible. Respira profundamente hasta que tu cuerpo se sienta ligero. Ahora, en vez de imaginar lo que deseas como un objeto lejano, siente como ya vibra en ti. Si anhelas paz, nota el espacio de calma que ya existe en tu interior. Si anhelas prosperidad, percibe la riqueza que ya se manifiesta en tu capacidad de crear, en tu simple existir. Deja que tu mente descanse y que tu energía se acomode en este estado de completitud. Permite que tu frecuencia se convierta en tu hogar.
Entonces, la vida, como un espejo perfecto, no tendrá más remedio que reflejarlo en tu camino. Capítulo 3. La fuerza silenciosa que siempre estuvo contigo. En un ático moderno, rodeado de ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad, Celine permanecía inmóvil frente a una pared que contaba su historia. Fotografías, diplomas, contratos firmados y trofeos dorados brillaban bajo la tenue iluminación. Eran las huellas visibles de una vida que, desde fuera, parecía perfecta. La joven que partió de un pueblo olvidado y conquistó un lugar en el mundo donde otros solo soñaban llegar. Sus redes sociales reflejaban un desfile impecable de momentos diseñados. Viajes a islas exóticas, cenas en restaurantes de renombre, celebraciones interminables con rostros sonrientes. Y, sin embargo, en lo profundo de su pecho, un eco constante la acompañaba, una sensación de vacío que no lograba silenciar. Cada meta alcanzada era seguida por otra meta, y después otra más. Como si estuviera corriendo en un círculo infinito, el alivio inicial se desvanecía rápidamente, dejando paso a la urgencia de conquistar algo nuevo. Era como intentar llenar un cuenco roto, nada permanecía, nada era suficiente. Lo que nadie le había explicado, y lo que quizás también tú has olvidado, es que la realidad externa no es más que un espejo que refleja tu estado interior. Desde niña le habían repetido que el poder estaba afuera, en las personas que aprobaban su camino, en los títulos que obtenía, en la mirada orgullosa de los demás. Pero esa fuerza nunca se halló en aquello que la rodeaba, porque siempre había estado dentro de ella, esperando ser recordada. Ese poder no se compra, no se negocia, no se adquiere con sacrificios. Es tan natural como el aire que respiras. Es como un río subterráneo que nunca se seca, aunque lo ignores. El condicionamiento del mundo la había llevado a buscar validación en lo visible, olvidando que lo invisible es lo que da forma a todo lo que existe. Aquella noche, sin esperarlo, Celine cayó en un sueño distinto. Un espacio luminoso se desplegó ante ella, y en medio de ese resplandor apareció una figura que irradiaba ternura y verdad. Su presencia no era extraña, se sentía como volver a un hogar perdido. El poder siempre fue tuyo, susurró la figura, con una voz que parecía no venir de afuera, sino de dentro de su propio corazón. Solo olvidaste reclamarlo. En ese instante, un recuerdo ancestral despertó en ella. No se trataba de aprender algo nuevo, sino de reconocer lo que siempre había estado allí, esperando. Al abrir los ojos, nada en su entorno había cambiado, los edificios seguían en pie, las luces de la ciudad titilaban como siempre. Pero dentro de ella todo era distinto. Comprendió que la persecución interminable había sido una ilusión. Cada logro, cada relación, cada aplauso, había sido un reflejo fallido de lo que realmente buscaba, a sí misma. Y esta verdad también está llamando a tu puerta. No existe separación entre tú y el poder que anhelas. El momento en que dejas de perseguirlo afuera y lo reconoces en tu interior, todo tu mundo comienza a transformarse. No eres un viajero sin rumbo en un camino infinito. Eres la fuente de todo lo que deseas experimentar. Ritual de reconocimiento interior. Busca tu cuaderno y escribe aquello que más anhela tu corazón. No lo filtres, no lo juzgues, simplemente permite que fluya. Luego, cierra los ojos y lleva tu atención hacia adentro. Pregúntate con calma, si anhelo amor, ¿dónde puedo sentir la chispa del amor ya latiendo en mi propio ser? Si deseo abundancia, ¿de qué manera la abundancia ya se manifiesta en mis pensamientos, en mi respiración, en las pequeñas cosas que me rodean? Permanece en silencio y escucha. Descubrirás que nada de lo que buscas está ausente, todo es una cualidad de tu conciencia, aguardando a ser reconocida. Capítulo 4. De la carencia al magnetismo interior. En un valle rodeado de montañas y niebla matinal, Elena pasaba sus noches escribiendo en un cuaderno desgastado. Cada página estaba llena de frases que nunca entregaba, pensamientos dirigidos a personas que ya no formaban parte de su vida. Al amanecer, revisaba su bandeja de entrada con la esperanza de hallar una respuesta que nunca llegaba. Y así, día tras día, su corazón latía con un anhelo que parecía no tener fin. Sus plegarias se teñían de súplica. Su energía estaba impregnada de espera, de necesidad, de ausencia. Vivía como si su valor dependiera de una respuesta externa que se negaba a llegar. Pero un día, al comienzo del invierno, todo cambió. Caminaba por el bosque cercano a su casa cuando vio cómo los árboles,
desnudos de hojas, permanecían erguidos sin intentar aferrarse al verano que ya había pasado. En ese instante, una verdad cristalizó dentro de ella: la naturaleza nunca suplica lo que ha perdido. Cada estación llega y se va con absoluta confianza en el ciclo de la vida. Ese descubrimiento encendió una chispa en su interior. Al regresar a casa, rompió las cartas no enviadas, apagó las notificaciones que la mantenían atada al pasado y, por primera vez en años, decidió dirigir la mirada hacia sí misma. El universo no responde a lo que mendigas, sino a lo que irradias. Cuando suplicas amor, lo que emites es la vibración de la falta. Cuando persigues validación, lo que proyectas es la energía de la inseguridad. Las leyes invisibles del cosmos son precisas, reflejan con exactitud lo que tú sostienes en tu interior. Y mientras más intentas forzar lo que deseas desde el vacío, más resistencia generas. La desesperación es como una mano que aprieta demasiado la cuerda. En lugar de crear melodía, corta el flujo de la música. Por eso, quienes parecen no preocuparse demasiado suelen recibir más. No es apatía, es certeza. Es el magnetismo silencioso que surge de saberse ya completos. Con el pasar de los meses, Elena comenzó a notar transformaciones sorprendentes. Las mismas personas que antes había perseguido regresaban a su vida, pero ya no tenían el mismo poder sobre ella. Ahora, desde su nueva fortaleza interior, los observaba con claridad. Comprendía que nunca se trató de ellos, sino de ella misma. Su energía había cambiado. Ya no buscaba desde la falta, sino que brillaba desde la plenitud. Y esa plenitud se convirtió en un imán, atrayendo oportunidades, afectos y experiencias que estaban en resonancia con su nueva frecuencia. El secreto que un día compartió con su hermana fue simple pero profundo: no es cuestión de hallar a la persona correcta, sino de convertirse en la energía correcta. Ella se había transformado en un faro. Los barcos podían venir o irse, pero su luz permanecía firme, sin perseguir ni suplicar. Cuando liberas el agarre del deseo desesperado, activas un poder más grande que el deseo mismo, el poder de la confianza en el ritmo perfecto del universo. Dejas de remar contra la corriente y te permites fluir con ella, sabiendo que todo llega en el momento exacto. Ritual sagrado de liberación. Toma una hoja de papel y escribe con sinceridad aquello a lo que aún te aferras: el miedo a estar solo, la necesidad de aprobación, la expectativa que te ha encadenado al pasado. Coloca frente a ti una vela azul o blanca, y mientras la llama danza, respira hondo y afirma con convicción: entrego este apego. Soy completo en mí mismo. Confío en la sabiduría del tiempo divino. Después, enciende el papel con el fuego de la vela y observa cómo se convierte en cenizas. Visualiza cómo, con cada chispa, tu desesperación se transmuta en certeza serena, como lo que antes era peso se convierte en ligereza. A medida que el humo se eleva, imagina que tu carga se disuelve en el aire, dejándote libre, anclado en tu propio valor, irradiando un magnetismo natural que atrae todo lo que vibra con tu nueva esencia. Capítulo 5. La vibración que lo sostiene todo. En una pequeña ermita rodeada de montañas, Clara se inclinaba cada amanecer frente a una mesa sencilla adornada con velas y flores silvestres. Con ojos cerrados, repetía las frases que había aprendido en incontables libros espirituales: soy abundancia, soy digna, soy merecedora de luz. Pero mientras su voz se elevaba en el silencio, una sensación de vacío se expandía en su pecho. Cada palabra parecía quedarse suspendida en el aire, sin vida, como pétalos secos arrastrados por el viento. Durante años creyó que la repetición sería suficiente para transformar su realidad, que las palabras eran la llave mágica hacia el cambio. Sin embargo, lo que nunca le dijeron con claridad es que el universo no responde a las frases mecánicas, sino a la vibración que ellas contienen. Como una canción, no es la letra la que conmueve, sino la emoción que la acompaña. Las palabras son tan solo vasos, y si están vacíos, nada llega a fluir hacia la vida. Por eso, dos personas pueden pronunciar idéntica afirmación y obtener resultados radicalmente opuestos. Una las dice con la mente distraída, como quien repite una fórmula olvidada. La otra las pronuncia con un fuego interior que tiñe cada sílaba de verdad. Y es esa resonancia, no la frase en sí, lo que se proyecta al campo invisible de la creación. El secreto está en la energía que emites. Cada emoción porta una firma vibratoria única, y esa firma es lo que el universo detecta y replica.
Cuando hablas de prosperidad mientras te inunda el miedo, lo que entregas es la frecuencia de la escasez. Cuando repites palabras de amor mientras late en ti la inseguridad, lo que envías es la vibración de la duda. Una noche, exhausta de repetir sin sentir, Clara decidió rendirse. Se sentó en silencio, soltó las frases aprendidas y se permitió simplemente experimentar lo que anhelaba como si ya estuviera vivo en ella. Cerró los ojos y respiró, hasta que una calidez la rodeó como un manto invisible. No eran palabras, era certeza. No era pensamiento, era presencia. Y en ese instante lo entendió. El verdadero lenguaje del universo no se articula con la boca, sino con el corazón. La emoción auténtica es oración. El sentimiento puro es la vibración creadora. Desde ese día, Clara dejó de forzar afirmaciones vacías. Su práctica cambió. Ya no se trataba de convencer al mundo, sino de habitar la energía de aquello que deseaba. Y, sorprendentemente, lo que antes parecía inalcanzable comenzó a llegar con suavidad, como flores que brotan sin esfuerzo al inicio de la primavera. Práctica de habitar la frecuencia. Elige un espacio donde reine la calma y cierra tus ojos. Respira profundamente hasta que tu mente se serene. Ahora, en lugar de repetir palabras, imagina que tu deseo ya es real. No lo pienses, siéntelo. Permite que la sensación se expanda dentro de ti, como un río que fluye desde tu corazón hacia cada célula. Observa cómo reacciona tu cuerpo, quizá un calor en el pecho, una sonrisa involuntaria, una ligereza en los hombros. Esa es la señal de que estás vibrando en la frecuencia de lo que buscas. Mantente en ese estado tanto tiempo como se sienta verdadero. Y cuando abras los ojos, guarda esa vibración como un recuerdo vivo. Vuelve a ella siempre que lo necesites. El universo no escucha tus palabras, escucha tu energía. Y lo que se siente auténtico dentro de ti se convertirá en forma en el mundo que habitas. Capítulo 6. Los ecos invisibles del subconsciente. En un pueblo donde las campanas marcaban siempre las mismas horas, Julián caminaba cada día por las calles empedradas que conocía de memoria. Saludaba a los mismos vecinos distraídos, compraba en las mismas tiendas y se dirigía al mismo taller donde el ruido de las máquinas parecía devorar sus pensamientos. Aunque a veces intentaba cambiar de rumbo, iniciar un proyecto distinto, aventurarse en algo nuevo, al poco tiempo sus planes se derrumbaban como castillos de arena ante la marea. Siempre terminaba donde había empezado, atrapado en un bucle que parecía no tener salida. Lo que Julián desconocía era que la fuerza que lo mantenía en ese círculo no estaba fuera de él, sino en lo más profundo de su ser, su mente subconsciente. Ese territorio silencioso, oculto bajo la superficie de su conciencia, era quien realmente tejía el guión de su vida. Quizás también tú lo hayas sentido, la sensación de tropezar con las mismas experiencias, como si el destino se empeñara en repetirse. Pero no son maldiciones ni casualidades. Son reflejos exactos de las convicciones que, sin darte cuenta, sostienes en lo invisible. El subconsciente no juzga ni distingue entre esperanza y temor. No entiende de quiero o no quiero. Solo responde a la frecuencia de lo que crees inevitable. Y esa convicción, como un imán silencioso, atrae situaciones que confirman una y otra vez tu guión interior. Un día, Julián se atrevió a observar con lupa los fragmentos de su historia. Descubrió que detrás de cada fracaso había una idea latente que lo precedía: esto no es para mí, seguro me va a salir mal, otros tienen suerte, yo no. Su vida no era azarosa, era el espejo fiel de esas voces escondidas. Piensa en la realidad como un río. El agua no sigue tus deseos conscientes, sigue el cauce invisible que tú mismo trazaste con creencias profundas. Hasta que no cambies ese cauce, el río seguirá fluyendo en la misma dirección, sin importar cuánto grites en la orilla. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de una pequeña cafetería, Julián se encontraba perdido en sus pensamientos tras otro intento fallido. De pronto, un viajero sentado a su lado, sin siquiera mirarlo, dejó caer una frase que lo sacudió por dentro. No vives encadenado al pasado. Lo estás dibujando de nuevo cada día. En ese instante, como un relámpago iluminando un paisaje oscuro, Julián comprendió: no eran fuerzas externas las que lo ataban, sino la repetición inconsciente de sus propias historias. Lo que llamaba mala suerte era, en verdad, la fidelidad de su subconsciente al guión que él mismo había escrito. Y lo mismo sucede contigo.
Lo que parece destino es simplemente la consecuencia de tus convicciones más profundas. Hasta que traigas esas creencias a la luz y las transformes, seguirás creando las mismas escenas, sin importar cuánto desees un desenlace distinto. Ritual de descubrimiento interior. Cuando la noche esté en calma, prepara un cuaderno y un bolígrafo. Crea un ambiente íntimo, una vela encendida, una respiración lenta, un espacio donde el silencio sea un aliado. Escribe en lo alto de la página la pregunta, ¿qué creo realmente acerca de? Elige un aspecto de tu vida, el amor, el dinero, la salud, tu propósito. Deja que tu mano escriba sin pensar demasiado, como si otra voz guiara tus palabras. No intentes sonar correcto ni positivo. Permite que salga la verdad desnuda, incluso si incomoda. Cuando termines, relee lo escrito con distancia, como si fueran palabras de otra persona. Allí, entre esas frases, reconocerás los guiones invisibles que han conducido tu vida hasta hoy. Y recuerda, lo que se revela puede reescribirse. Al mirar de frente esas creencias, recuperas el poder de trazar un cauce nuevo para el río de tu existencia. Capítulo 7. El umbral de infinitas realidades. En un pueblo antiguo, donde las campanas marcaban el ritmo de los días, Elías caminaba cada mañana por el mismo sendero empedrado. Saludaba a las mismas personas, escuchaba los mismos rumores del mercado, bebía el mismo café humeante en la plaza central. Su vida transcurría como una rueda que giraba siempre hacia el mismo lugar. Hasta que una tarde, en medio de la rutina, un viajero se sentó frente a él. Tenía la mirada profunda, como si hubiera visto muchos más mundos de los que el tiempo humano permite. No eres solo esta versión que ves en el espejo, dijo el viajero, con voz pausada. Eres un árbol con infinitas ramas. En cada una vive un tú diferente, uno que repite la costumbre, otro que rompe sus cadenas, otro que ya respira abundancia. Todas las ramas existen al mismo tiempo, esperando que decidas en cuál crecer. Elías sintió un estremecimiento. Por primera vez imaginó que su vida no estaba encerrada en un destino fijo, sino extendida en miles de posibilidades invisibles. El campo de la existencia, le explicó aquel hombre, es como un océano cuántico donde cada ola representa una versión de tu historia. No necesitas inventar nada nuevo, basta con sintonizar con la ola que ya lleva consigo aquello que anhelas. La mayoría lucha contra las circunstancias externas, olvidando que son solo reflejos. Quieren cambiar el espejo sin cambiar el rostro que lo habita. Pero el universo no responde a peticiones forzadas, responde a la vibración silenciosa de tu ser. Cada realidad tiene su música propia. Y tú solo puedes entrar en una melodía si tu corazón resuena con su misma frecuencia. Esa noche, de regreso en su casa, Elías se colocó frente a un viejo espejo ovalado que había heredado de su abuelo. No vio un único reflejo, sino una galería infinita de posibilidades superpuestas. En cada reflejo estaba él, pero distinto, uno encorvado por el miedo, otro caminando con firmeza, otro sonriendo con la confianza de quien ya ha conquistado sus sueños. He estado tratando de cambiar la escenografía, murmuró, cuando en realidad debía cambiar al actor principal. El espejo no lo engañaba, le mostraba que todo lo que deseaba ya existía en una de esas versiones. La abundancia no era un sueño lejano, era una rama del árbol en la que todavía no había decidido posarse. En ese instante comprendió que su vida actual no era una condena, sino una elección. Una de tantas. Podía moverse hacia otra línea de realidad no con esfuerzo brutal, sino encarnando ya la energía de quien vive allí. El verdadero salto no ocurre desde la lucha, sino desde la encarnación, dejar de esperar y convertirse en la vibración del futuro elegido. Ritual del salto de realidad. Busca un lugar de calma y párate frente a una puerta o un umbral. Respira hondo hasta sentir que tu mente se aquieta. Imagina, al otro lado, la vida que más deseas. Observa cómo camina esa versión de ti, cómo respira, cómo sostiene su mirada. Cuando sientas que esa energía ya late en tu interior, da un paso físico a través del umbral mientras pronuncias con firmeza, cruzo hacia mi nueva realidad. Yo soy ahora la versión de mí que ya vive mis sueños. Detente unos instantes y percibe el cambio en tu cuerpo. Ese cruce no es simbólico, es el recordatorio tangible de que has elegido, en este instante, habitar otra rama de tu infinito árbol de posibilidades. Capítulo 8. Soltar para fluir. En una ciudad que nunca dormía,
rodeada de rascacielos y pantallas luminosas, Samuel permanecía de pie frente a la ventana de su apartamento en el piso 30. Su silueta reflejaba un cuerpo rígido, una mente cargada de planes. Cada amanecer lo encontraba frente a su escritorio, revisando listas interminables, ajustando horarios, diseñando estrategias que cubrían cada detalle de su vida. Su calendario parecía un tablero de ajedrez, cada movimiento previsto, cada hora ocupada, cada imprevisto bloqueado con anticipación. Y aún así, cuanto más intentaba abarcarlo todo, más se le escapaba de las manos. Sus esfuerzos eran como intentar atrapar el aire con un puño cerrado. Cuanto más apretaba, más vacío sentía. El universo, sin embargo, funciona bajo una paradoja que desconcierta a la mente humana. Cuanto más tratas de forzar el rumbo de la vida, más resistencia creas en tu propio camino. Esta es la enseñanza que los sabios han repetido en distintos lenguajes a lo largo de los siglos. La vida no se somete a la rigidez del control, sino que se abre ante quien se atreve a confiar en su cauce. Imagina el viento, no puedes ordenarle que sople en tu dirección, pero puedes desplegar las velas de tu barco para aprovecharlo cuando aparece. Así también ocurre con las fuerzas invisibles que moldean tu existencia. Al soltar la necesidad de controlar cada resultado, permites que una inteligencia más vasta que tu lógica organice encuentros, sincronicidades y oportunidades que jamás podrías haber planeado. Una tarde, agotado de tanto cálculo, Samuel decidió caminar hacia un parque cercano. El ruido de la ciudad quedaba atrás mientras se adentraba en un sendero de tierra bordeado de árboles. Allí, se topó con un jardinero anciano que cuidaba un rosal. El hombre, sin levantar la vista, dijo con calma: «Llevo años viendo a personas luchar con la vida como quien arranca un brote para obligarlo a florecer. Pero la flor abre sus pétalos cuando está lista, no cuando tú lo ordenas». Samuel se detuvo, conmovido por la simplicidad de esas palabras. Sintió, de repente, que todo su afán por controlar había sido como gritar órdenes al cielo, esperando que las estrellas cambiaran de lugar. El jardinero continuó: «El río corre no porque lo empujes, sino porque lo dejas seguir su curso». En ese instante, algo dentro de Samuel cedió. Comprendió que su rigidez lo había convertido en prisionero de sus propios planes, mientras la abundancia y el fluir de la vida pasaban de largo. El verdadero poder nunca estuvo en someter la realidad, sino en alinearse con su ritmo. La rendición consciente no es derrota, es la puerta hacia una fuerza mucho mayor que cualquier esfuerzo individual. Ritual de liberación del control: busca un lugar tranquilo y toma una hoja de papel. Escribe aquello que llevas tiempo intentando controlar con desesperación, una relación, un proyecto, un resultado específico. Siente el peso de esa lucha mientras lo plasmas en palabras. Luego, sostén la hoja entre tus manos y repite en voz alta: «Suelto mi necesidad de dominar este resultado. Confío en que la vida conoce el camino perfecto». Después, quema el papel en un recipiente seguro o deshazlo en pequeños pedazos. Observa cómo el fuego o el viento lo transforman en nada. Ese acto sencillo se convierte en un símbolo sagrado, la demostración tangible de tu disposición a rendirte, a confiar en que el río de la vida fluye mejor cuando no intentas detenerlo. Capítulo 9. El decreto invisible. El invierno se había instalado con una crudeza casi implacable. En la buhardilla de una vieja casa de ladrillo, Elías se sentaba cada noche frente a un cuaderno abierto, con las manos manchadas de tinta y el corazón cargado de esperanza frustrada. Durante años había repetido la misma rutina: escribir sus intenciones, rezar al cielo, murmurar afirmaciones hasta que la garganta se le secaba. Cada amanecer lo sorprendía con un susurro tembloroso: «Que mi sueño florezca, que mi obra llegue al mundo». Y cada anochecer lo arrullaba la misma plegaria, lanzada al vacío como una botella al mar. Pero el universo permanecía en silencio. Ese mismo silencio es el que tú también has conocido alguna vez. Ese eco mudo que parece no responder, ese misterio que deja más preguntas que certezas. Y, sin embargo, la verdad no está en repetir fórmulas mágicas ni en adivinar palabras secretas, está en descubrir el verdadero lenguaje con el que la vida se expresa. El universo no se conmueve ante ruegos desesperados, se ajusta a la frecuencia que emites. Cuando hablas desde la escasez, esa carencia se multiplica. Cuando imploras abundancia, confiesas que aún te sientes lejos de ella. Así, muchos buscadores quedan atrapados en un carrusel interminable. Piden, esperan,
se decepcionan y vuelven a pedir. No logran ver que la creación responde a un idioma distinto, el idioma del ser. Mira al relámpago, no pide permiso para desgarrar la noche. Mira al mar, no suplica para abrirse camino hasta la orilla. El viento no ruega a los árboles para poder danzar entre sus ramas. Todo simplemente se manifiesta desde lo que ya es. Esa es la esencia olvidada. La verdadera fuerza creadora no está en pedir, sino en encarnar. Una de esas noches de desvelo, cuando Elías se preparaba para lanzar otra plegaria resignada al vacío, la figura de un hombre mayor apareció en el umbral de su estudio. Sus ojos reflejaban la calma de alguien que ha visto los secretos del tiempo. Se sentó sin prisa a su lado y, tras un largo silencio, pronunció una frase que lo atravesó como un rayo: no mendigas a la tierra que haga brotar la semilla, siembras, y ella responde. Aquellas palabras derrumbaron de golpe las paredes de la duda. Elías entendió que había estado hablando el idioma de la distancia, como si la creación estuviera separada de él. Pero el universo solo reconoce unidad. El éxito, la abundancia, el amor, no eran dones ajenos que se pedían, eran estados que debían vivirse desde dentro. La realidad no se moldea con palabras, sino con vibraciones. Es un río subterráneo que responde a la coherencia de pensamientos, emociones y energía. Cuando lo que deseas vibra en tu interior como una certeza indiscutible, la existencia no tiene más remedio que reflejarlo de vuelta. No es un truco esotérico ni un acto de azar. Es tan natural como que la lluvia busque la tierra seca, como que la chispa encienda el fuego cuando encuentra oxígeno. Tu estado interno emite ondas invisibles que recorren la trama de la vida y atraen hacia ti experiencias en sintonía. El universo no responde al grito del que implora, sino al murmullo silencioso del que ya es. Esa es la llave que abre todas las puertas. No estás separado de la fuente creadora, sino que eres su propia voz hecha forma. Tu tarea, entonces, no es pedir, sino ser. Ritual de encarnación. Párate frente a un espejo, observa tu reflejo y deja que el silencio te acompañe unos segundos. Luego expresa tu deseo, no como un anhelo futuro, sino como una realidad que vibra en el presente: esto ya me pertenece, porque ya soy ello. No te aferres a las palabras, sino a la sensación que despiertan en ti. Deja que esa certeza se expanda hasta que tu cuerpo entero sea un eco de convicción. El poder no está en lo que dices, sino en la energía que impregna cada sílaba. Repite esta práctica hasta que notes la mutación interior, del ruego a la proclamación, de la duda a la certeza, del esperar al encarnar. Porque la creación no escucha súplicas, reconoce estados. Capítulo 10. Habitar la onda de tus sueños. En un apartamento estrecho, con paredes cubiertas de recortes brillantes arrancados de revistas, Julián pasaba horas frente a su escritorio. Tableros de visión llenaban la habitación, fotografías de playas paradisíacas, relojes costosos, mansiones de cristal y automóviles que parecían sacados de un catálogo de lujo. Cada mañana se sentaba a contemplarlos, cerraba los ojos y los visualizaba con precisión fotográfica. Cada noche recitaba afirmaciones de abundancia como un ritual sagrado. Sin embargo, al revisar su cuenta bancaria, encontraba la misma cifra estancada. Sus sueños permanecían como estrellas distantes, siempre visibles, pero siempre fuera de alcance. Nos han enseñado que visualizar es suficiente para atraer lo que anhelamos. Pero esa es solo una parte de la ecuación. El universo no responde únicamente a lo que imaginas, sino, sobre todo, a lo que encarnas. Cuando pintas en tu mente escenarios de riqueza, pero tu vibración cotidiana está teñida de escasez y preocupación, emite señales contradictorias. Es como encender dos radios a la vez en frecuencias distintas, ninguna transmite con claridad. Por eso tantos buscadores, a pesar de su disciplina, permanecen atrapados en el ciclo interminable de querer sin recibir. La antigua ley de la resonancia enseña algo esencial: no puedes atraer lo que contradice tu estado actual de ser. Un instrumento afinado en una nota no puede producir una melodía diferente hasta que cambie su vibración. Una radio configurada en 90.1 FM jamás captará la música que suena en 106.3. Del mismo modo, no puedes recibir abundancia mientras tu ser emite la frecuencia de la carencia. No se trata de pensar en riqueza, sino de convertirte en la viva expresión de ella. El punto de inflexión en la vida de Julián llegó en un lugar inesperado, un pequeño santuario escondido entre calles antiguas.
Allí conoció a un monje que había elegido el silencio como camino espiritual. El hombre no tenía posesiones, vestía una túnica sencilla y comía solo lo necesario. Sin embargo, irradiaba una serenidad y una plenitud que llenaban el espacio entero. Sin pronunciar palabra, el monje transmitía más abundancia que todos los tableros de visión del mundo. A través de pequeños gestos y frases escritas en un cuaderno, compartió con Julián una verdad que lo estremeció: la riqueza no se persigue, se encarna. Lo semejante atrae a lo semejante. No corras tras lo que deseas, permanece en quietud y conviértete en ello. Esa revelación transformó su mirada. Entendió que la abundancia no era un destino lejano, sino un estado que debía habitarse desde el presente. No se trataba de aparentar ni de fingir optimismo, sino de vibrar en sintonía con lo que quería experimentar. La manifestación no consiste en jalar hacia ti aquello que anhelas, sino en sintonizar con su frecuencia hasta que llegue sin esfuerzo. Cuando te alineas con la energía del amor, el amor aparece. Cuando te alineas con la energía de la prosperidad fluye. El universo no entrega lo que pides, refleja lo que eres. Ritual de sintonización energética. Elige un deseo concreto. Durante 7 días, muévete como si ya estuviera cumplido. Pregúntate, ¿cómo caminarías si la abundancia ya fuera parte de ti? ¿Qué tono usarías al hablar? ¿Qué gestos tendrías con los demás? No se trata de fingir, sino de habitar la vibración de esa realidad. Cada acción consciente es un ajuste fino de tu frecuencia. Con cada pensamiento alineado, con cada gesto en coherencia, te acercas al punto exacto de resonancia. Y cuando finalmente vibras en la onda de tu sueño, el mundo exterior no tiene alternativa, se convierte en el reflejo fiel de tu estado interior. Capítulo 11. La forja interior. En medio del ruido de una ciudad interminable, Clara avanzaba cada día como si llevara un peso invisible atado a la espalda. Sus pasos eran firmes, pero dentro de ella se agitaba un torbellino. Cada mañana, la incertidumbre por el mañana le apretaba el pecho como una coraza. Cada noche, las dudas sobre sus decisiones le susurraban como voces en la penumbra. Como tantos otros, veía en esas emociones un enemigo a vencer, un muro que la alejaba de sus sueños. Pero las emociones no son barreras. Son corrientes de energía bruta esperando un cauce. La mayoría intenta silenciarlas, esconderlas, reprimirlas, sin notar que en su interior guardan un fuego que puede ser dirigido. Los antiguos sabios conocían lo que hoy pocos recuerdan: la energía nunca se destruye, solo cambia de forma. Resistir una emoción es como empujar contra un río, la corriente se vuelve más fuerte. Luchar contra el miedo lo multiplica. He aquí la verdad que pocos alcanzan a descubrir: cada emoción, incluso las que llamas oscuras, esconde en sí misma la semilla de tu poder creador. Imagina el carbón, oscuro y áspero. A simple vista parece inútil, pero bajo la presión y el calor adecuados, se transforma en diamante. Así funcionan las emociones: miedo, duda, inseguridad, todas contienen un núcleo de fuerza esperando ser refinado. El corazón acelerado que llamas miedo es el mismo latido que en otra situación llamarías entusiasmo. La tensión en el estómago que identificas como ansiedad puede ser el mismo motor que alimenta la valentía. La diferencia no está en el cuerpo, sino en el significado que eliges otorgar. Un día, cuando Clara se refugiaba en un parque buscando un instante de calma, una anciana se acercó y, al notar el desasosiego en su mirada, le habló con una serenidad profunda: el hierro ardiente puede convertirse en espada o en cadena. Es la misma materia, solo distinta forma. Así también son tus emociones: cambia la forma, no la rechaces. Las palabras despertaron algo en su interior. Clara comprendió que lo que había sentido tantas veces como angustia podía ser leído de otro modo. ¿Eran realmente nudos de ansiedad o semillas de anticipación? ¿Era ese temblor en las manos un signo de miedo o de fuerza a punto de desplegarse? Descubrió, con asombro, que tenía el poder de decidir el nombre que daba a su propia energía. La atención guía la transformación. Cuando eliges redirigir en lugar de pelear, transmutar en lugar de reprimir, accedes al arte olvidado de la alquimia emocional. No se trata de fingir optimismo, sino de aprender a moldear la energía como un herrero que forja el metal. Cada temor contiene dinamita creativa. Cada inseguridad encierra un potencial en bruto. Tu tarea no es matar esas emociones, sino liberarlas de su disfraz y dirigirlas hacia el destino que deseas.
Ritual de la transmutación emocional. Ponte de pie y lleva tu atención a un miedo o duda que ahora mismo habite en tu cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿En la garganta? No lo juzgues, solo obsérvalo. Luego, sin cambiar la sensación física, cámbiale el nombre, llámalo impulso, emoción, energía lista para usarse. Empieza a mover tu cuerpo, camina lentamente, balancea tus brazos, o baila si lo deseas. Nota cómo la vibración cambia, no porque la expulses, sino porque la encauzas. Este es el arte ancestral de la forja interior, transformar lo denso en ligero, lo oscuro en radiante, lo temido en fuerza creadora. Capítulo 12. La ilusión del reloj. En lo alto de un edificio gris, rodeada por el constante murmullo de la ciudad, Mariana trazaba una línea más en el calendario colgado frente a su escritorio. Los días se deslizaban en columnas interminables, las semanas se convertían en meses, y los meses parecían desangrarse en años que nunca traían lo prometido. Todo a su debido tiempo, se repetía como un mantra aprendido de memoria. Una frase que era al mismo tiempo bálsamo y condena. Cada mañana dedicaba con disciplina un espacio a sus prácticas de manifestación, convencida de que, si perseveraba lo suficiente, en algún futuro incierto sus sueños terminarían materializándose. Pero el tiempo no es lo que la mente humana cree que es. La sucesión ordenada de pasado, presente y futuro es solo una percepción lineal, una ilusión construida para dar sentido a la experiencia. En el tejido cuántico de la existencia, todas las posibilidades existen simultáneamente, esperando ser elegidas. Cuando aguardas con ansias a que algo llegue, en realidad te encadenas a esa ilusión lineal y prolongas el mismo retraso que deseas superar. El secreto de la manifestación instantánea reside en comprender que lo que anhelas ya está presente en el eterno ahora. Aquellos que despiertan a esta verdad no esperan la llegada de sus deseos, atraviesan el umbral de la conciencia y habitan directamente la realidad en la que su intención ya se ha cumplido. Esto no es poesía simbólica, es la aplicación viva de las leyes cuánticas a la conciencia humana. El cambio para Mariana ocurrió durante una conversación fortuita con un profesor de física en una pequeña librería cafetería. Mientras hojeaban textos antiguos, él le explicó que las infinitas posibilidades permanecen suspendidas hasta que la atención de la mente las observa y colapsa en una forma definida. El tiempo no es el motor de los acontecimientos, dijo, garabateando fórmulas en una servilleta. Es tu enfoque el que los cristaliza. El universo no entiende palabras como mañana o algún día, solo responde a la hora. Aquella noche, Mariana decidió experimentar. En lugar de pensar en su deseo como un punto lejano en el horizonte, lo abrazó como una certeza ya cumplida. Dejó de contar días en el calendario y comenzó a caminar, hablar y actuar como si su manifestación fuera su realidad presente. En pocos días, puertas que habían permanecido cerradas durante años comenzaron a abrirse con naturalidad. Ese giro de percepción, del esperar al poseer, disuelve la brecha imaginaria entre intención y manifestación. El universo no se mueve por paciencia, sino por convicción. Cuando entras plenamente en la realidad donde tu sueño ya existe, el tiempo se pliega alrededor de tu conciencia, del mismo modo que una partícula cuántica permanece en múltiples estados hasta que alguien la observa. Lo que deseas ya existe, perfecto y completo, aguardando a que tu conciencia lo reclame. Cuando eliges vivirlo como presente en lugar de relegarlo al futuro, rompes la ilusión del reloj y te alineas con el eterno ahora, donde todas las posibilidades se encuentran. El universo no responde a tus recuerdos de ayer ni a tus esperanzas de mañana, responde únicamente a la vibración de lo que eres en este instante. Ritual de disolución del tiempo. Siéntate en silencio y cierra los ojos. Respira profundo y siente que tu deseo ya se cumple en este mismo momento. No lo empujes hacia un futuro, no lo relegues al algún día, habítalo ahora. Permite que cada célula de tu cuerpo resuene con la certeza de que ya es tuyo. Esto no es visualización, es sintonización con una realidad existente en el campo infinito. Mantente en este estado hasta que la noción de pasado y futuro se desvanezca, dejando únicamente el presente absoluto, el único punto donde la creación ocurre y donde todas las posibilidades se encuentran simultáneamente. Capítulo 13. La libertad de soltar. En el reflejo de un espejo empañado por el vapor de la ducha, Clara se preparaba con esmero para otra cena con Alejandro. Ajustaba su vestido una y otra vez,
Repasaba en su mente las frases que podría decir y ensayaba sonrisas frente al cristal. Cada gesto suyo estaba cuidadosamente calculado, como si en esa perfección se encontrara la garantía de conservar su afecto. Sus mensajes eran medidos al detalle, ni muy largos ni muy cortos, con palabras seleccionadas para transmitir interés sin parecer insistente. Sus encuentros, meticulosamente planificados para que nada fallara. Y, sin embargo, cuanto más se esforzaba, más notaba que él parecía desvanecerse, como arena que se escapa entre los dedos. Semanas más tarde, la confirmación llegó con una frase breve: Alejandro necesitaba espacio. Se sentía atrapado. Desde pequeños nos han enseñado que aferrarse con fuerza asegura la permanencia de lo que amamos. Pero la verdad profunda es que el apego genera resistencia, y aquello que intentas retener con desesperación suele ser lo primero en marcharse. El universo se rige por un equilibrio delicado entre atraer y liberar. Cuando te aferras con miedo, al amor, al dinero, al éxito, levantas una barrera invisible que bloquea el flujo natural de la energía hacia ti. El verdadero arte no es poseer desde la necesidad, sino sostener con apertura. Muchos creen que deben correr tras sus deseos, pero perseguir es confesar ausencia. La vibración de la carencia solo multiplica más carencia. La manifestación auténtica ocurre cuando estableces tu intención con claridad y, al mismo tiempo, sueltas la ansiedad por el resultado. Imagina un ave que descansa sobre tu mano. Si cierras el puño intentando retenerla, huirá, pero si abres la palma y la sostienes con calma, el ave se quedará por voluntad propia. Así también opera el universo, no se conquista con cadenas, sino con confianza. En medio de su tristeza, Clara buscó consejo en una mujer mayor de su vecindario, conocida por su serenidad inquebrantable. Ella la escuchó en silencio y luego dijo con voz suave: el día en que comprendas que no necesitas nada, todo vendrá hacia ti. Esa frase fue como un relámpago que iluminó su confusión. Clara entendió que había tratado de controlar el curso natural del amor, sofocando lo que debía fluir libre. Al comenzar a soltar su obsesión por el resultado, descubrió una paz interior que, paradójicamente, atrajo a nuevas personas y oportunidades a su vida. Este principio encierra la gran paradoja de la creación: desear sin aferrarse, buscar sin perseguir, esperar sin ansiedad. Cuando liberas la energía densa del apego, tu vida se convierte en un cauce despejado por el que la abundancia puede fluir libremente. Como el río que encuentra siempre su camino cuesta abajo, la prosperidad busca su cauce natural, siempre que no lo obstruyas con el miedo o la desesperación. Los antiguos sabios comprendían este equilibrio. Sabían que el verdadero poder no consiste en forzar resultados, sino en alinearse con el fluir inmutable de la energía universal. Cuando permaneces en calma, con la certeza de que todo lo que te pertenece ya se dirige hacia ti, te conviertes en un faro que atrae milagros sin esfuerzo. Ritual de soltar con confianza. Siéntate en silencio, cierra los ojos y lleva a tu mente el deseo que más anhelas. Visualízalo con claridad frente a ti. Ahora imagina que lo sostienes suavemente entre tus manos y, poco a poco, permites que se eleve, como un globo que asciende al cielo. Siente la ligereza que deja en tu cuerpo esta entrega. Luego pronuncia en tu interior: suelto la necesidad y confío en el flujo. Lo que es mío encontrará su camino hacia mí. Permanece en ese estado de calma, experimentando la paz que trae el verdadero desapego. Capítulo 14. El mundo como reflejo. En una librería silenciosa, escondida entre calles empedradas, Daniel hojeaba distraídamente un libro mientras observaba a la gente entrar y salir. Cada mirada fugaz que recibía parecía contener un juicio oculto, la misma crítica que él llevaba clavada en su interior. El té que había pedido se enfriaba lentamente, como también se habían enfriado las amistades y los vínculos que no lograba sostener. Las entrevistas de trabajo seguían un guión repetido: sonrisas corteses, promesas vagas y, finalmente, un rechazo amable que dejaba un sabor amargo en su boca. Daniel pensaba que la vida entera conspiraba contra él, como si una fuerza invisible hubiera decidido cerrarle todas las puertas. Desde niño le habían enseñado que la realidad era algo sólido e inmutable, que las circunstancias eran soberanas y que él solo podía adaptarse a lo que viniera. Pero esa creencia ocultaba una verdad más profunda, una verdad que los antiguos sabían y que hoy pocos recuerdan: el mundo que contemplas no es otra cosa que un espejo de tu estado interior.
Como un lago quieto refleja con precisión la forma de quien lo mira, la realidad devuelve la imagen de lo que crees acerca de ti mismo, de la vida y de lo posible. El universo funciona como un resonador. Cada situación, cada persona, cada giro inesperado no surge al azar, sino que se alinea con las vibraciones que sostienes en lo más íntimo. Comprender este principio es poseer la llave de toda transformación. Quienes despiertan a esta sabiduría dejan de culpar al azar, al destino o a la injusticia del mundo, y descubren que al modificar su interior, la vida exterior cambia de manera inevitable. La mayoría intenta arrancar las malas hierbas en su jardín externo sin sembrar nuevas semillas dentro de sí. Por eso el cambio nunca dura, podan ramas, pero no tocan la raíz. El secreto no está en manipular lo que ves, sino en transformar la frecuencia desde la cual miras. Cuando te renuevas por dentro, la realidad que te rodea no tiene alternativa, se convierte en reflejo de esa renovación. Al salir de la librería aquella tarde, Daniel se cruzó con una mujer que lo observó con una mirada serena, como si lo conociera desde siempre. Sin detenerse, dejó caer unas palabras que lo atravesaron como un eco: el mundo es tu espejo. ¿Qué imagen estás mostrando? Esa breve frase lo persiguió durante horas. Esa noche, con una mezcla de inquietud y curiosidad, repasó mentalmente sus relaciones fallidas, sus dificultades laborales, sus encuentros cotidianos. Descubrió que todos tenían un denominador común, una creencia silenciosa que lo acompañaba desde años atrás: no soy digno, no soy suficiente. Decidió hacer un experimento. En vez de buscar desesperadamente demostrar su valor, comenzó a habitarlo. En vez de suplicar reconocimiento, eligió reconocerse a sí mismo. El cambio fue casi imperceptible al inicio, como el giro de una brisa leve. Pero en cuestión de días, las personas comenzaron a responderle distinto. Gestos de respeto, nuevas oportunidades, conversaciones que antes se cerraban ahora se abrían con naturalidad. Daniel comprendió entonces que el mundo no se había modificado, lo único que había cambiado era el reflejo que él mismo proyectaba. Esta verdad puede liberarte del papel de víctima. Cada situación externa no es un castigo ni una casualidad, sino un espejo exacto de lo que sostienes dentro de ti. El universo no se equivoca, refleja con precisión quirúrgica tu estado de conciencia. Ritual del espejo interior. Abre tu cuaderno y anota 3 situaciones que se repiten una y otra vez en tu vida. Luego, frente a cada una, escribe la pregunta: ¿qué creencia mía está sosteniendo este reflejo? Escribe sin filtros, deja que la respuesta surja sin adornos. Reconocer esas creencias es el primer paso para transformarlas. Recuerda siempre: el espejo del mundo no puede mostrarte nada que no hayas encendido primero en tu interior. Capítulo 15. El poder oculto de lo que das por cierto. Al amanecer, bajo un cielo teñido de tonos rojizos, Adrián observaba a su amigo Marcelo cerrar otro trato con facilidad. Parecía que todo se inclinaba siempre a favor de él. Nuevas oportunidades laborales, amistades valiosas, relaciones que florecían sin esfuerzo. Marcelo no hablaba de técnicas de visualización ni de afirmaciones diarias, simplemente vivía, y la abundancia lo seguía como una sombra fiel. Adrián, en cambio, llevaba años practicando con disciplina ejercicios de manifestación. Repetía frases frente al espejo, llenaba cuadernos con metas y pasaba horas imaginando su vida ideal. Pero los resultados apenas se movían: pequeños logros, chispazos momentáneos, nada estable ni duradero. Aquí se revela una de las verdades más profundas del proceso creativo, un principio que suele pasar desapercibido incluso para los buscadores más dedicados. Debajo de tus deseos conscientes existe un nivel más hondo, una corriente silenciosa hecha de expectativas inconscientes. Esas certezas ocultas son las que realmente moldean tu mundo. Imagina que tu vida es un lago inmenso. En la superficie, el viento crea olas, son tus pensamientos diarios, tus esfuerzos conscientes. Pero lo que en verdad determina la dirección del agua son las corrientes profundas que corren por debajo. Esas son tus expectativas, convicciones calladas que susurran, con absoluta firmeza: así es como funciona la vida para mí. Comprender este principio explica por qué algunos parecen atraer con facilidad lo que desean, mientras otros luchan sin descanso. No se trata de quien se esfuerza más ni de quien repite más afirmaciones. La clave está en la historia silenciosa que corre bajo la superficie de la mente. Una noche, mientras Adrián repasaba con frustración sus prácticas,
un anciano maestro que lo observaba en silencio se le acercó y le dijo con calma, la vida no se mueve por lo que esperas con ilusión, sino por lo que das por sentado en silencio. Esas palabras golpearon a Adrián como un eco revelador. Comprendió de inmediato que había estado dirigiendo su energía hacia el lugar equivocado. En la superficie visualizaba éxito, pero en el fondo de su ser esperaba dificultad. Esa certeza inconsciente, más real que cualquier deseo consciente, era la que terminaba materializándose. Y así se explica la aparente contradicción de muchas vidas. Puedes afirmar amor, pero si en el fondo esperas rechazo, el rechazo llegará. Puedes visualizar riqueza, pero si crees en secreto que el dinero trae peligro, la escasez persistirá. Las expectativas más profundas siempre dominan sobre los anhelos superficiales. Como el agua que busca su propio nivel, tu vida inevitablemente se ajusta a las creencias que sostienes en lo más íntimo. Puedes pasar meses enteros declarando abundancia frente al espejo, pero si en tu interior la pobreza se siente más real, esa será la frecuencia que sigas habitando. Por eso, los verdaderos maestros de la manifestación no luchan por imponer cambios desde la fuerza de voluntad. En lugar de eso, se dedican a suavizar, observar y transformar esas expectativas invisibles, hasta que el inconsciente se alinea con lo que realmente desean experimentar. Ejercicio de exploración interna. Cierra los ojos y toma una respiración profunda. Pregúntate, ¿qué es lo que, en lo más hondo, espero que ocurra en mi vida? No busques la respuesta que te gustaría dar, sino la que surge de manera inmediata, casi instintiva. Escríbela sin juzgar. Hazlo para cada área de tu vida: amor, dinero, salud, éxito personal. Pregúntate con honestidad, ¿qué siento más probable que suceda? Lo que anotes será tu verdadero plano de manifestación. Y al traer esas certezas ocultas a la luz, descubrirás por primera vez el material con el que siempre has estado creando tu mundo.